Saludos, Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a su programación El Momento de la Verdad con Frank y Willy. Hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y dice en el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice Dios, versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y aquí vemos que Dios está mirando lo que el hombre está haciendo y dice: bueno, el hombre uno y se ha congregado en un solo, y nada lo hace desistir de su obra. Y allí entonces Dios entra y confunde el lenguaje del hombre. Muy bien, hablando ahí mismo del lenguaje del hombre, la misma porción que usamos la vez pasada, quisiera volver ahí también para darle un retoque de lo que es la religión, de lo que estamos hablando, de la verdadera religión. Y se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 26. Dice: si alguno se cree religioso entre ustedes, y note esto, y no refrena su lengua. Uno, hace resaltar, ¿verdad? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Ya estamos hablando de refrenar su lengua y de engañar su corazón. La religión del tal es vana. La religión, el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y bien importante esta, la última, y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Dijimos que cuando se habla de una persona religiosa, en verdad nunca se habla en algo positivo, sino que es negativo. Y aquí él dice, número 1, que si tú quieres saber a alguien que está en la verdadera, y no se está hablando en verdad de religión, porque Cristo no es religión, sino que si tú quieres ver a alguien que está en el verdadero camino, aquí dice Santiago que su lengua lo va a delatar. Eso es importante hacerlo resaltar, de que su lengua lo va a delatar. ¿Por qué? Porque donde leyó Fran Carlos, dice que todos eran una sola lengua. Y aquí Santiago dice que su lengua lo va a delatar, pero él se va más allá de lo que es el idioma, de lo que es el lenguaje. Porque ahí donde leyó Fran Carlos, de cuando Nimrod, en Génesis 11, te dice que todos tenían una sola lengua, un solo motivo. ¿Y cuál era ese? El motivo era llegar al cielo a la manera de ellos. Porque eso es lo que es religión, que es religare, es el intento humano de tratar de llegarse a Dios a su manera. Pero aquí vemos entonces que si tu lengua es que te va a delatar, quiere decir que el número 1 debe traducirse cómo nosotros vivimos. Ya no es que de qué religión tú eres. No, tu fruto se va a dar a conocer cómo tú vives. Cómo tú vives en tu casa. Cómo tú vives cuando vas al trabajo. Cómo tú vives cuando tu familia no te están viendo. Cómo tú vives cuando tu jefe no te está viendo. Cómo tú vives cuando tu pastor no te ve. Cómo tú vives cuando tu esposa o tu cónyuge no te ve. Ahí
Ahí es que se determina en verdad, porque es un estilo de vida. Dijimos también que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, después que Él murió y resucitó por nosotros, que ascendió al cielo, fue cuando comenzaron a las personas que seguían a Jesús a llamarle cristianos por primera vez. Pero no era porque era una religión, era porque los cristianos se determinaban en que ahora comenzaban a vivir como vivía Jesús aquí en la tierra. Entonces, si comenzaban a vivir como Él, su manera de hablar lo delataba. Y ese fue el problema que tuvo Pedro, que cuando a Jesús lo iban a entregar o lo entregaron, que todos sus discípulos lo dejaron, Pedro comenzó a decir, yo ese hombre ni lo conozco, ni lo he visto, porque no quería pasar por esa tribulación, no quería que lo guindaran a él también como a Jesús, que lo iban a crucificar. Y él le dijo, no, espérate, porque tu lengua, tu manera de andar te delata de que tú eres uno de ellos. Aún él tratando de ocultar, Frank, de que era de Jesús, de que era cristiano, su manera de su manera de hablar, su manera de comportar, lo delataba como un seguidor de Cristo. Entonces es importante ver esto, que aquí Santiago dice que en tu manera de vivir te va a delatar. Vemos que Lot en Génesis capítulo 13, verso 10 al 13, habla de Lot y dice que él fue manchado por el mundo. ¿Cómo sí? Que Lot fue manchado por el mundo. Yo quiero que vayamos allá y leamos eso, porque es muy importante esta porción de Génesis capítulo 13 para seguir el hilo en lo de la religión. Capítulo 13. Dice el verso 10 al 13. Dice así. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Note eso. Wow. Dijimos en la clase anterior de que todo el mundo ahora está tratando de restablecer esa relación directa con Dios. Y cuando Lot y Abraham ahora tienen un altercado porque los pastores de Lot y de Abraham comienzan a pelearse ahora porque no cabían en la tierra, entonces Abraham le dice, ¿tú sabes qué? Escoge tú primero, escoge lo que tú cojas. Si tú coges el lado este, yo voy a coger lo opuesto y voy a coger el oeste. Si tú coges el sur, yo voy a coger el norte. Y ahora Lot comienza a chequear y dice, wow, mira la llanura, este es lo que yo voy a escoger, porque se parece al huerto del Edén, de Jehová. y cuando hablamos de religión, esto es importante, porque todos lo queremos ser como Jehová, parecido. Volver a ese lugar. Wow. Es importante notar que mientras usted está hablando de que la lengua, el verbo, tu hablar, tu comportamiento, ok, tú dices una cosa, pero tu forma de vestir o tu forma de conducirte dice otra. Porque Pedro, porque no quería pasar por ese sacrificio en ese momento, tenía miedo, tenía temor, aunque él amaba a Jesús, pero lo negó con sus palabras, pero había algo en su verbo que lo delataba de que él anduvo con Jesús y de que él era discípulo de Jesús y fue enseñado por Jesús. Sí. Entonces la palabra de Dios, hay un dicho, una cita bíblica que dice, de lo de adentro del corazón es lo que la boca habla. Entonces esto no es que usted diga que usted es religioso o que yo soy pentecostal o adventista o musulmán, es que usted viva. Uh-huh. Que usted viva una vida como Jesús, que fue el perfecto modelo de cómo el hombre se debe conducir en la tierra y cómo se debe llegar a Dios.
Cierto. Y si seguimos leyendo aquí en Génesis 13, 11 ahora, dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este versículo resalta algo importante, porque lo que se está hablando es de que Lot no consideró su estado espiritual, no consideró su estado familiar, el bienestar de su familiar no lo consideró. Simplemente lo que él quería hacer era que, como se parecía al huerto de Jehová, él quería seguir por la vista. Y es un peligro cuando nosotros ponemos la vista en el hombre. Cuando dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo he tenido personas, Fran Carlos, y en esto mi papá, para hacerle claro, también mi papá me ha dicho, mi papá no le sirve al Señor. Si hemos tratado de que le sirva, pero en verdad esto no está en el hombre, esto está en Dios. Uno se lo presenta a Dios y que Dios se encargue. Antes de casarme, mi papá me decía de gente que decía, no, yo soy más seguidor de Jesús que fulano o que fulano. Y yo le decía, papi, ¿y usted es más seguidor de Jesús que yo? Dice, no, ya eso es diferente. Yo dije, ¿por qué es diferente? No, porque tú sí vives. Ve, yo vivía con mi papá antes de casarme. Yo le daba testimonio. No era simplemente de boca. No era simplemente decir yo soy un religioso, sino que mis acciones, mis palabras, lo que yo enseño, como yo vivía o como vivo, es lo que van a determinar si en verdad tú eres un cristiano o no eres un cristiano. Cristiano en el término que estamos hablando, seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Que él se atribuyó y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que no hay otra forma de ir al cielo o llegar a Dios, al Creador, sino a través de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, como decía el hermano Willy, que se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía a los seguidores de Jesucristo, porque se parecían a él. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Parecernos a Jesús, el modelo perfecto. Wow. Eso conlleva mucho. Cuesta un sacrificio, porque ahora nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Nos tenemos que negar a lo que aprendimos cuando pequeños. Nos tenemos que negar a las costumbres que nosotros fuimos criados, porque muchos de nosotros fuimos criados con muchas malas costumbres. Y entonces ahora en la ética de seguir a Jesús, no debemos ahora nosotros de seguir haciendo lo mismo. Entonces eso es lo que nos aparta, eso es lo que identifica lo que en verdad la persona que en verdad están siguiendo lo que dice el Señor. No es fácil, pero dice que con Jesús todo es posible, porque Él nos da la fuerza. Somos humanos y tenemos debilidades, pero el mismo Jesús dice que cuando tú confías en Él, dice que en tu debilidad es que yo me hago fuerte. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Es por eso, porque en la debilidad nuestra es que Dios se glorifica cuando vivimos para Él. Pero en la religión no hay ayuda. Sí. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, usted tiene ayuda, porque Él lo ayuda en su debilidad. Hay algo, el Espíritu Santo, el cual es Dios, y es otra forma en cual Dios trata con el hombre, porque el Dios creador de los cielos es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es un misterio que de su misma palabra lo habla, que muchos no lo entienden. Grande es el misterio de la piedad, dice
en 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. Sí. Entonces, Dios tiene diferentes tratos con el hombre y Dios espíritu, porque Jesús, y perdone que me extienda en esto, cuando murió y resucitó, que luego fue ascendido a los cielos, dijo, me voy, pero no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar huérfano, enviaré a otro, al Consolador. Y oiga esto, al espíritu de verdad, porque hay un espíritu de mentira. Y en el espíritu de la religión hay un espíritu de mentira que se mueve y le hace creer al hombre que está bien. Pero el espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Enviaré a otro, al Consolador, el espíritu de verdad, el cual estará con ustedes. Aleluya, el cual se recibe por fe creyendo en Jesucristo. Aleluya. So, vimos que la religión es un invento del hombre, en verdad, para aprovecharse de la necesidad espiritual del ser humano. Lamentablemente eso es. La religión se aprovecha de la necesidad que tiene el ser humano. ¿Por qué la necesidad? Porque nosotros como seres humanos fuimos creados, fuimos diseñados. Todo ser humano fue diseñado con un vacío en su corazón que no lo llena nada en este mundo. Solamente un ser espiritual, el cual es Jesús, el cual es Dios, es el único que puede llenar ese vacío que nosotros tenemos. A veces tratamos de buscarlo en varias cosas en el mundo, pero son momentos pasajeros. Luego estamos peor. Lo que toman, lo que tienen una adicción en la bebida, toman bebida quizá o para pasar el momento, otros que son alcohólicos, que en verdad es para olvidarse del problema, o los que son adictos a las drogas, quizás por los problemas se olvidan, le da una nota que lo lleva a otra dimensión para no acordarse, pero ¿sabe qué? Simplemente estamos empeorando más nuestra situación. Nuestra situación se va empeorando más, y eso fue que Job no le importó su familia. En ese sentido, él no consideró su familia. Él no consideró que se estaba mudando, se estaba echando, que el ver la llanura que se parecía al huerto de Jehová lo iba a conducir a Sodoma y a Gomorra. Se parecía, usted dijo, ¿eh? Sí, se parecía.